3 descendientes despiadados desecharon a sus progenitores ancianos en una carretera desolada como basura desechable. «Ya no los soportamos más», vociferaron antes de acelerar el vehículo y esfumarse en el horizonte. Pero estos corazones pétreos no imaginaban que estaban desperdiciando la oportunidad de heredar 18 millones de reales. Elena despertó aquella mañana con una pesadez en el pecho que conocía demasiado bien. No era dolor corporal. Ese lo sabía identificar después de tantas décadas de existencia. Era esa angustia que brotaba en el alma cuando sientes que tu presencia molesta incluso a quien debería amarte. La vivienda estaba sumergida en un silencio denso, cargado de tensiones no expresadas. A su costado, Geraldo aún dormitaba, pero su respiración estaba alterada debido a los fármacos para el corazón. Elena contempló el rostro marcado por las arrugas del tiempo, cada surco narrando la historia de un hombre que laboró toda su existencia para brindar lo mejor a sus hijos. ¿Cómo habían llegado a ese punto de desprecio y rechazo? «¿Cómo llegamos a esto, mi amor?», murmuró suavemente, acariciando apenas sus cabellos canosos. Se incorporó lentamente, cada movimiento una lucha contra las articulaciones que protestaban. En la cocina comenzó a preparar el desayuno, como siempre hacía, sabiendo que sería recibida con rostros adustos y quejas sobre el derroche. «Mamá, ¿otra vez este despilfarro?». Marcia apareció en el umbral aún en bata, pero con una expresión que congelaría el corazón de cualquier madre. «Observa cuántos ingredientes estás desperdiciando. No tenemos dinero sobrante para costear estos excesos». Elena sintió el pecho oprimirse una vez más. Solamente estaba preparando el desayuno para 4 personas. ¿Dónde estaba el exceso en eso, hija? Pensé que querrían alimentarse antes de salir a trabajar. Yo, como en la empresa, es más económico que sostener este desperdicio diario». Marcia arrojó una pila de recetas médicas sobre la mesa con un ruido seco. «A propósito, mira lo que llegó ayer. Otros 500 reales en medicamentos para papá. 500 reales, mamá. Eso es más de la mitad de lo que gasto conmigo en todo el mes». Elena miró las recetas esparcidas en la mesa como si fueran acusaciones. Cada medicina, cada consulta, cada examen se había convertido en motivo de disputa, prueba de que eran una carga insoportable. «Marcia, hija, el médico dijo que son medicamentos esenciales para el corazón de tu padre». «Esenciales». Marcia soltó una carcajada amarga que cortó el aire de la cocina. «¿Sabes qué es esencial? Lograr pagar mis propias cuentas sin tener que mantener a 2 personas que solo generan gastos para esta casa». Las palabras golpearon a Elena como puñaladas. «Solo generan gastos». Era eso en lo que se había convertido ante los ojos de su propia hija. Una mujer que había criado a 3 hijos, cosido sus ropas, cocinado sus comidas, pasado noches en vela cuando estaban enfermos, trabajado como doméstica para complementar los ingresos cuando el dinero escaseaba, ahora solo generaba gastos. Geraldo apareció en la cocina tambaleándose un poco por el mareo matutino que acompañaba los remedios para la presión. Su rostro aún tenía marcas de la almohada, pero Elena vio en sus ojos que había escuchado la discusión. «Buenos días, hija», dijo a Marcia, intentando sonreír como siempre hacía, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Marcia ni respondió. Tomó una rebanada de pan, le puso margarina y salió masticando con ira, como si cada mordida fuera una protesta contra la existencia de los padres. Elena sirvió café a Geraldo con manos temblorosas. Se sentaron a la mesa en silencio, comiendo pausadamente, cada uno perdido en pensamientos demasiado dolorosos para ser compartidos. «Ella no quiso decir eso», Geraldo murmuró, pero su voz no tenía convicción. «Que sí, mi bien, y tiene razón». Elena miraba el plato sin ver. «Nos convertimos en una carga para ellos». «Elena, no hables así. Es la verdad, Geraldo. Mira cómo vivimos aquí.
con miedo de encender una lámpara de más, con miedo de comer un poco más, con miedo de simplemente existir. El ruido de la puerta principal interrumpió la conversación. Fernando llegaba del turno nocturno en la fábrica, con el uniforme sucio de aceite y una expresión de cansancio que parecía haberse vuelto permanente. Entró en la cocina, miró a los padres sentados a la mesa y suspiró profundamente como quien se prepara para enfrentar otro problema más. «Papá, necesito conversar con usted». La voz tenía un tono formal, distante, que Elena no reconocía. Ese no era el niño que ella consolaba cuando tenía pesadillas. «Claro, hijo». «¿Qué pasó?» Fernando acercó una silla y se sentó pesadamente. «La situación no puede continuar así. Marcia tiene razón cuando dice que los gastos médicos se están volviendo insostenibles». Elena sintió el suelo desplomarse bajo sus pies. Fernando siempre había sido el más equilibrado de los tres, aquel que intentaba mediar las discusiones. Si hasta él estaba... «Hijo, podemos intentar reducir los medicamentos, conversar con el médico sobre opciones más baratas». Geraldo hablaba con voz quebrada. «No es solo eso, papá, es todo. La comida, las cuentas, el espacio. Esta casa ya no puede albergar a 5 personas adultas». 5 personas adultas. Elena masticó esas palabras en su mente. ¿Cuándo habían dejado de ser padres para convertirse solo en personas adultas para sus propios hijos? «Estamos pensando en una solución». Fernando continuó evitando la mirada de los padres. «Una solución que sería mejor para todos». «¿Qué tipo de solución?», Elena preguntó, aunque ya temía la respuesta. «Existe un hogar para personas de su edad. No es de los malos. Está en un barrio decente. Tendrían asistencia médica, otras personas para conversar. ¿Quieren internarnos?». La voz de Geraldo salió como un susurro. «No es internación, papá. Es una oportunidad para que tengan una vida más adecuada». Elena sintió lágrimas arder en sus ojos. «Fernando, esta casa fue construida ladrillo a ladrillo por tu padre. Cada rincón tiene la historia de nuestra familia. Mamá, por favor, no compliques. Ustedes saben que la situación está insostenible». En ese momento, Cayo apareció en la puerta de la cocina aún en pijama, a pesar de que ya era casi mediodía. A los 32 años, aún vivía con los padres, pero trataba la casa como si fuera un hotel donde tenía derecho a quejarse del servicio. «¿Están hablando sobre el asilo?», preguntó bostezando. «Ya era hora. Ayer otra vez no pude dormir bien por la tos de papá y mamá se la pasa levantándose toda la noche para ir al baño. No es un asilo, Cayo». Fernando intentó corregir, pero sin convicción. «Da igual el nombre, lo importante es resolver pronto esta situación. Mi novia ya ni quiere venir aquí porque se siente incómoda viendo a ustedes dos por los rincones». Las palabras de Cayo eran como cuchillos clavados en el corazón de Elena. Incómoda. Ellos incomodaban a las personas con su simple existencia. Geraldo se levantó de la mesa lentamente, cada movimiento pareciendo exigir un esfuerzo sobrehumano. «Voy a dar una vuelta», murmuró. Elena sabía que estaba saliendo para llorar donde los hijos no pudieran verlo. Geraldo siempre fue así. Guardaba su dolor para sí mismo. Protegía a otros de su tristeza. «Mamá», Fernando intentó un tono más suave. «Nosotros no estamos haciendo esto por maldad. Es que la vida se volvió muy difícil para todos». Elena miró al hijo, que había sido su orgullo. El primero en conseguir un empleo fijo. Aquel que siempre traía el salario completo a casa cuando vivía con ellos. ¿Dónde estaba aquel muchacho responsable que prometía cuidar a los padres cuando envejecieran? «Entiendo, hijo. Ustedes tienen sus vidas, sus compromisos. Entonces van a aceptar ir al hogar de ancianos». Elena se quedó en silencio por un largo momento. Por la ventana de la cocina podía ver a Geraldo en el pequeño jardín que mantenía con tanto cariño, aún con los dolores de espalda. Estaba parado frente a las plantas de tomate que había sembrado, los hombros curvados por el peso del rechazo. «Necesito conversar con tu padre», dijo finalmente. «Déjanos pensar. No se demoren mucho.
Marcia apareció nuevamente, ya vestida para salir. Ya marqué una visita allá para mañana. Mientras más rápido resolvamos esto, mejor para todos. Elena vio a los 3 hijos salir de casa. Fernando a dormir antes del próximo turno, Marcia al trabajo, Cayo a encontrar a los amigos en el bar, como hacía todas las tardes. La casa quedó en silencio nuevamente, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del abandono que se aproximaba como una tormenta. Salió al jardín y encontró a Geraldo sentado en el pequeño banco que había construido años atrás, cuando los nietos aún venían a visitarlos y jugaban entre las plantas. ¿Escuchaste?, preguntó sin mirarla. Escuché. 50 años de matrimonio, Helena, 3 hijos criados con tanto amor. Lo sé, mi bien. ¿Será que fallamos? ¿Será que fuimos padres malos? Elena se sentó al lado del marido y tomó su mano encallecida por el trabajo. Dimos todo de nosotros, Geraldo, todo lo que teníamos, todo lo que éramos, y ahora somos una carga. Se quedaron allí sentados de la mano, mirando el jardín, que pronto ya no sería suyo. Las flores que Elena plantaba con tanto cuidado, los condimentos que cultivaba para dar sabor a las comidas que ya nadie agradecía, los frutos que Geraldo cosechaba con orgullo, todo sería dejado atrás. Elena, Geraldo dijo bajito, si vamos a ese lugar, será para morir. Ella sabía que tenía razón. Conocían a otras personas que habían sido colocadas en hogares de ancianos por sus hijos. Pocas duraban más de 1 año, no por los cuidados médicos, sino por el corazón roto. Al menos estaremos juntos, murmuró, apretando su mano. Pero en el fondo del pecho, Elena sentía que algo estaba por cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero había una inquietud extraña en el aire, como si el destino estuviera preparando algo que ninguno de ellos podría imaginar. Dentro de la billetera vieja de Geraldo, guardado entre fotografías antiguas de los hijos, cuando aún los amaban, había un sobre amarillento que él ni sabía que existía, un sobre que había llegado años atrás y que Elena había guardado sin abrir, pensando que era otra propaganda de banco. El destino tiene sus propios planes y a veces la justicia llega cuando menos la esperamos, viniendo de los lugares más inesperados. 3 semanas pasaron desde la conversación en la cocina y el clima en la casa se había vuelto sofocante. Elena despertaba todos los días con el estómago revuelto, como si presintiera que algo terrible se acercaba. Geraldo apenas podía comer y ella sabía que no era solo por los remedios para el corazón. Los hijos habían cambiado completamente el comportamiento. Ya no había conversaciones casuales, ya no había buenos días o buenas noches. Entraban y salían de la casa como inquilinos irritados que apenas toleraban la presencia de los propietarios. Aquella mañana fatídica, Elena estaba en el área de servicio, tendiendo ropa cuando oyó voces bajas viniendo de la sala. Reconoció inmediatamente el tono conspirativo. Era el mismo que los hijos usaban cuando eran pequeños y tramaban alguna travesura, pero ahora la travesura sería contra ellos. ¿Está todo arreglado? Era la voz de Marcia, susurrando como si estuviera planeando un crimen. Fernando ya arregló con la gente del hogar de ancianos. Vienen a buscarlos esta tarde. Elena sintió las piernas débiles. Hoy ni siquiera habían avisado. ¿Y si no quieren ir?, Cayo preguntó. Sí van. Fernando respondió con una firmeza que heló la sangre de Elena. Porque no tienen opción. ¿Les explicaron que es temporal?, Marcia preguntó. Pero había algo en su voz que Elena no podía descifrar, una vacilación extraña. Claro que no es temporal. Cayo rió bajito. ¿Conoces algún viejo que haya regresado del asilo? El mundo de Elena se desplomó en ese instante. Se apoyó en la lavadora para no caer. Estaban hablando de deshacerse de los padres para siempre, como quien descarta muebles viejos. Vamos a decir que es solo hasta que se adapten mejor. Fernando continuó. Después se acostumbrarán allá mismo. ¿Y la casa?, Marcia preguntó. Finalmente vamos a tener espacio para vivir como gente normal.
Cayo respondió con una animación que cortaba el corazón de Elena como una navaja. Ya pensé en eso. Puedo transformar su cuarto en mi oficina. Siempre quise trabajar en casa. Elena se tapó la boca con las manos para ahogar el sollozo que amenazaba escapar. El cuarto donde ella y Geraldo habían compartido 50 años de sueños, miedos, alegrías y tristezas, sería transformado en oficina para el hijo que nunca había trabajado bien en su vida. Cuando lleguen, vamos a estar aquí todos juntos. Fernando orientaba como un general comandando una operación militar. Tiene que parecer que estamos haciendo esto por amor. ¿Entendieron? Por amor, Marcia repitió. Y Elena captó el sarcasmo venenoso en la voz de la hija. Exacto. Vamos a llorar un poquito, decir que es difícil para nosotros también, que los vamos a visitar todas las semanas. ¿Vamos a visitar? Cayo preguntó, y Elena percibió la sorpresa genuina en la pregunta. Obvio que no. Fernando rió bajito. Pero ellos no necesitan saber eso ahora. Elena salió del área de servicio tambaleándose, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Encontró a Geraldo en el jardín, regando los tomates con movimientos mecánicos, perdido en pensamientos que sabía eran tan dolorosos como los suyos. Geraldo, susurró, sujetando su brazo con fuerza. Él se volteó y vio la desesperación estampada en el rostro de la esposa. ¿Qué pasó, mi bien? Vienen a buscarnos hoy. Vienen a buscar hoy. Geraldo dejó caer la manguera al suelo. El agua siguió corriendo empapando la tierra alrededor de las plantas de tomate que jamás vería crecer. ¿Cómo así? Elena contó todo lo que había escuchado. Cada palabra envenenada, cada plan cruel. Geraldo fue palideciendo hasta quedar del color del papel viejo. Sin ni siquiera avisarnos, murmuró, la voz saliendo como un gemido de animal herido. Geraldo, ya no nos quieren. De verdad, para siempre. Se abrazaron allí mismo en medio del jardín, llorando como dos niños perdidos. 50 años de matrimonio, 3 hijos criados con amor incondicional, toda una vida de trabajo y dedicación, y era así como terminaría. Una hora después, Elena estaba en el cuarto arreglando algunas ropas en una maleta vieja, cuando Marcia apareció en la puerta. «Mamá, necesito hablar con usted». Elena no respondió. Siguió doblando las ropas con movimientos automáticos, como si se estuviera preparando para un viaje cualquiera. «Mamá, escuche aquí». Marcia entró en el cuarto con pasos decididos. Llegaron unas personas del hogar de ancianos. Vinieron a buscarlos. «Lo sé». «¿Cómo lo sabe?» Escuché cuando conversaban. La voz de Elena salió fría, cortante. Escuché todo. Marcia tuvo la decencia de parecer avergonzada por un momento. Miró hacia sus pies, se tocó las manos, suspiró profundamente, pero cuando levantó la cabeza nuevamente, la expresión se había endurecido otra vez. «Entonces, usted sabe que es para el bien de todos, para el bien de ustedes, hija. Para nuestro bien sería quedarnos en la casa que construimos con tanto amor. Mamá, por favor, no complique. La gente está esperando abajo». Elena finalmente miró a la hija. Marcia estaba vestida con ropa cara. Se había hecho las uñas. El cabello estaba perfectamente arreglado. Parecía una ejecutiva explicando un despido inevitable. «Marcia», Elena habló lentamente, cada palabra pesando toneladas. «¿Recuerdas cuando tenías 5 años y tuviste neumonía? Mamá, ¿recuerdas que pasé 2 semanas sin dormir cuidándote día y noche? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando Fernando se rompió el brazo y no teníamos dinero para médico particular? Entonces vendí mi anillo de matrimonio para pagar el hospital». Marcia desvió la mirada. Las cosas eran diferentes en esa época. ¿Recuerdas cuando Cayo perdió el primer empleo y estuvo 6 meses sin trabajar y compartimos nuestra comida con él, aún pasando necesidad? «Mamá, pare con eso». «No, hija, no voy a parar». Elena se levantó
y por primera vez en meses, Marcia vio fuerza en la postura de la madre. Porque ahora que llegó nuestro turno de necesitar, nos tratan como basura. Nosotros no estamos tratando a nadie como basura. Estamos tratando de encontrar la mejor solución. ¿La mejor solución para quién, Marcia? Antes de que Marcia pudiera responder, Fernando apareció en la puerta del cuarto. «Mamá, la gente del hogar está esperando. Tienen horario marcado en otros lugares». Elena miró a los dos hijos en la puerta del cuarto. Fernando evitaba sus ojos, mirando hacia cualquier lugar, menos hacia ella. Marcia tamborileaba los dedos en la puerta, ansiosa por terminar pronto con aquella situación. «¿Dónde está Cayo?», Elena preguntó. «Tuvo que salir». Fernando mintió mal. Elena sabía que Cayo no tenía valor ni de aparecer. El cobarde había huido para no presenciar el momento de la despedida. «Voy a llamar a papá», dijo, cerrando la maleta con un clic que sonó como una sentencia final. Geraldo estaba en la sala, sentado en una silla como un reo esperando la sentencia. A su lado, dos mujeres uniformadas esperaban con sonrisas profesionales entrenadas para disfrazar la tristeza de la situación. Don Geraldo. Una de ellas habló con voz demasiado dulce, demasiado artificial. «Va a gustarle mucho nuestro hogar. ¿Tiene jardín? ¿Hay otras personas de su edad? ¿Tiene asistencia médica?» Geraldo no respondió, solo miraba sus manos, como si pudieran darle alguna respuesta a aquella pesadilla. «No se está sintiendo muy bien hoy», Fernando explicó a las mujeres. «Está un poco confundido por la edad». Elena bajó las escaleras y vio la escena. Su marido siendo tratado como un niño problemático, los hijos ansiosos por deshacerse del problema, las funcionarias del hogar fingiendo que aquello era normal. «Vamos, Geraldo». Elena extendió la mano al marido. «Parece que nuestra presencia aquí ya no es deseada. Mamá, no hable así». Marcia intentó un tono conciliador. «Ustedes saben que los amamos». Elena se detuvo en medio de la sala y se volteó hacia los tres hijos. Fernando aún evitaba sus ojos. Marcia fingía una tristeza que no sentía. Cayo seguía ausente como el cobarde que siempre había sido. «Si nos amaran de verdad», Elena habló con una voz que cortó el aire como navaja afilada. «Nunca habrían dejado que llegáramos a este punto. Mamá, si nos amaran de verdad, habrían conversado con nosotros antes de programar esta remoción. Ustedes están comunicando una decisión que ya tomaron. Esto no es conversación, hijos. Esto es desalojo». Una de las funcionarias carraspeó discretamente. «Disculpen interrumpir, pero realmente tenemos otros compromisos hoy». Elena tomó la mano de Geraldo y la apretó con fuerza. Él estaba temblando y ella sabía que no era solo de frío. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos». La caminata hasta la camioneta fue la más larga de la vida de Elena. Cada paso en la acera que había barrido miles de veces, cada mirada al jardín que Geraldo cuidaba con tanto cariño, cada respiración del aire de la casa donde habían sido felices por tantos años. Los vecinos se asomaban a las ventanas, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Doña Lucia, la vecina de 60 años, saludó tristemente. Ella sabía lo que estaba pasando. Todos sabían. Fernando y Marcia acompañaron hasta la camioneta, haciendo cuestión de parecer tristes frente a las funcionarias del hogar, pero Elena veía a través de la actuación barata. «Vamos a visitarlos la próxima semana». Marcia mintió, dando un beso en la mejilla de la madre que quemó como hierro caliente. «Llamamos mañana para saber cómo están». Fernando agregó otra mentira a la colección. Elena y Geraldo subieron a la camioneta sin mirar atrás. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Elena vio por la ventana trasera a los dos hijos regresando a casa rápidamente, como si quisieran huir de la escena del crimen que acababan de cometer. «Elena», Geraldo susurró, apretando su mano. «¿Cómo llegamos hasta aquí?» «No lo sé, mi amor, no lo sé». La camioneta siguió por la calle que conocían de memoria, pasando por la panadería, donde compraban pan todas las mañanas, por la farmacia, donde buscaban los remedios, por la plaza donde llevaban a los nietos a jugar,
cuando aún eran bienvenidos en la vida de sus propios hijos. Cada cuadra que se alejaba era un pedazo de la vida que quedaba atrás para siempre. En la billetera vieja de Geraldo, guardado entre documentos antiguos, el sobre amarillento siguió sellado. Dentro de él, una noticia que cambiaría todo, pero que solo sería descubierta cuando ya fuera demasiado tarde para los hijos que habían desperdiciado el amor más puro que jamás recibirían. El destino estaba preparando su propia justicia, y cuando llegara, sería implacable. 2 semanas en el hogar de ancianos. Elena despertó una vez más con el ruido ensordecedor de 15 ancianos roncando al mismo tiempo en el dormitorio colectivo. El olor a medicina mezclado con orina y desinfectante se había vuelto parte del aire que respiraba, pegado a su piel como una marca de abandono que no se quitaba ni con baño. Geraldo estaba en la cama de al lado, pero parecía haber encogido a la mitad desde que llegaron allí. Sus ojos, antes brillantes incluso en la tristeza, ahora estaban opacos como vidrio empañado. Apenas hablaba, apenas comía, apenas se movía. Era como si estuviera muriendo de a poco, un pedacito por día. «Geraldo», susurró, extendiendo la mano a través del espacio mínimo entre las camas. «¿Cómo dormiste?» Él volteó la cabeza despacio, cada movimiento pareciendo exigir un esfuerzo sobrenatural. «Soñé con nuestro jardín, Elena. Soñé que estaba regando los tomates». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. 2 semanas y los hijos no habían llamado ni una sola vez siquiera, para saber si aún estaban vivos. La enfermera Cleusa, una mujer de 50 años con cara de quien había perdido toda la paciencia con la vida, entró al dormitorio, aplaudiendo como si estuviera llamando gallinas. «Vamos, vamos, hora del desayuno. Quien no se levante ahora se queda sin comer». Elena ayudó a Geraldo a levantarse. Él temblaba como hoja en el viento, y ella sabía que no era solo por la edad, era por el alma rota en 1000 pedazos. En el comedor se sentaron en la misma mesa de siempre con doña Francisca, que lloraba bajito todas las mañanas, y don Osvaldo, que se la pasaba llamando a los hijos que nunca aparecían. «Mi hija dijo que me iba a visitar ayer». Doña Francisca murmuraba mientras revolvía avena que parecía pegamento. «¿Será que se olvidó dónde estoy?» Elena y Geraldo se miraron. Sabían que la hija de doña Francisca no estaba olvidada. Simplemente ya no quería saber de la madre, como tantas otras familias que depositaban a sus ancianos allí y desaparecían del mapa. «Elena», Geraldo susurró, empujando el plato de avena lejos de sí. «Ya no aguanto más este lugar. Lo sé, mi bien. Yo tampoco. Si nos fuéramos de aquí, ¿a dónde iríamos? Nuestros hijos ya no nos quieren. La casa ya no es nuestra». Geraldo se quedó en silencio por un largo momento, masticando palabras que dolían demasiado para ser dichas. Finalmente levantó los ojos y Elena vio allí una determinación que no veía hacía semanas. «Elena, si vamos a morir, que sea en la calle respirando aire puro, no en este lugar que huele a muerte». Ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era miedo, era algo parecido a la esperanza, una esperanza desesperada, pero aún así, esperanza. «¿Hablas en serio?» «Hablo en serio. Podemos tomar nuestras cosas y salir. No somos prisioneros». «Pero Geraldo, ¿a dónde vamos?» «A cualquier lugar que sea lejos de aquí, cualquier lugar donde podamos morir con dignidad». 3 días después, en la madrugada, Elena estaba despierta hacía horas, mirando el techo descascarado del dormitorio. A su lado, Geraldo respiraba con dificultad, pero ella sabía que tampoco estaba durmiendo. Habían pasado los últimos 3 días planeando en susurros, como 2 prisioneros tramando una fuga. La enfermera del turno de noche se había quedado dormida en la silla de la recepción, como siempre hacía alrededor de las 5 de la mañana. Era la ventana de oportunidad que estaban esperando. Ahora, Geraldo susurró. Se levantaron despacio, cada movimiento calculado para no hacer ruido.
Elena tomó la bolsa plástica donde guardaba sus pocas ropas. Geraldo se puso el saco gastado, que era su única protección contra el frío de la madrugada. Caminaron de puntillas por el pasillo que olía a desesperación y abandono. Pasaron por la recepción, donde la enfermera roncaba bajito, la cabeza echada hacia atrás en la silla. La puerta del frente estaba con llave, pero Geraldo conocía la manera. Había observado durante días cómo los funcionarios abrían por la mañana. Giró la llave despacio, el metal rechinando como un grito ahogado. El aire de la madrugada los golpeó como una bofetada helada, pero era el aire más puro que habían respirado en semanas. Elena sujetó la mano de Geraldo con fuerza, como si él fuera a desaparecer si lo soltaba. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó, mirando la calle vacía bajo la luz amarillenta de los postes. Lejos, Geraldo respondió. Lo más lejos posible. Comenzaron a caminar por la acera agrietada, dos figuras curvadas por la edad y el sufrimiento, cargando todo lo que les quedaba de sus vidas en una bolsa plástica vieja. 6 horas después en la carretera, el sol estaba naciendo cuando llegaron a la autopista que cortaba la ciudad. Elena sentía las piernas temblar de cansancio, pero siguió caminando porque sabía que parar significaba rendirse, y aún no estaba lista para rendirse. Geraldo se detenía cada pocos metros, apoyando la mano en el pecho y respirando con dificultad. El corazón de él estaba pidiendo auxilio, pero fingía que estaba bien para no preocupar a Elena aún más. «Vamos a descansar un poco», ella dijo cuando vio que se estaba poniendo demasiado pálido. Se sentaron en la hierba seca al borde de la carretera. El movimiento de autos era intenso. Personas apuradas yendo al trabajo, a sus vidas organizadas, a sus familias que las amaban. «Elena», Geraldo habló con la voz débil, «¿te arrepientes de haber salido?» «Nunca». Ella sujetó su mano con fuerza. «Prefiero morir libre que vivir presa en ese lugar». Un camión pasó tocando bocina, levantando una nube de polvo que los hizo toser. Elena limpió los ojos lacrimosos y vio que Geraldo estaba con la respiración aún más jadeante. «Mi bien, ¿te sientes mal?» «Es solo cansancio», mintió. Pero Elena vio que estaba sudando frío, a pesar de que la mañana estaba fresca. Continuaron caminando, cada paso una batalla contra el cansancio y la desesperación. La carretera se extendía infinita hacia adelante, y Elena comenzó a preguntarse si habían tomado la decisión correcta, pero cuando miró atrás y vio la ciudad disminuyendo en la distancia, supo que prefería 1000 veces estar allí libre y perdida que presa en ese hogar de horrores. Mediodía bajo el sol abrasador. «Elena, no puedo más». Geraldo se detuvo en medio de la carretera, las piernas débiles, el rostro blanco como papel. El sol del mediodía golpeaba implacable sobre sus cabezas, y no tenían agua, no tenían comida, no tenían a dónde ir. «Geraldo, aguanta solo un poquito más. Debe haber algún lugar cerca de aquí donde podamos descansar». Pero ella sabía que estaba mintiendo. No había nada allí, solo asfalto caliente, hierba seca y soledad infinita. Estaban en medio de la nada, dos ancianos abandonados por su propia familia, caminando hacia ningún lugar. Geraldo se apoyó en ella, todo el peso de sus 78 años, presionando los hombros frágiles de Elena. Ella sintió sus propias piernas flaquear, pero hizo fuerza para sostener al hombre que amaba hacía 50 años. «Elena, creo que me voy a desmayar». «No, Geraldo, no. Ahora vamos a lograrlo». Pero incluso mientras hablaba, ella sentía que él se estaba volviendo cada vez más pesado en sus brazos. El corazón de él estaba fallando. Podía verlo por los labios que comenzaban a ponerse azulados. «Elena, te amo. Yo también te amo, mi bien. Siempre te amé». Se abrazaron allí mismo en medio de la carretera desierta, mientras el sol implacable castigaba sus cuerpos frágiles. Elena sabía que ese podría ser el último abrazo de sus vidas. «Dios mío», susurró, mirando al cielo azul y vacío. «Si el Señor tiene alguna misericordia, mande a alguien que nos ayude».
Como si la oración hubiera sido escuchada, el ronroneo de un motor se acercó. Elena levantó la cabeza y vio un auto viejo acercándose por la carretera. No era nada lujoso. Era un Gol blanco todo abollado, con la pintura descascarada por el tiempo. El auto disminuyó la velocidad cuando el conductor vio a los dos ancianos abrazados al borde de la carretera. Elena hizo señas desesperadamente, como un náufrago saludando a un barco de salvamento. El auto se detuvo. De la puerta bajó un hombre joven de unos 30 años, con ropa simple de trabajador. Sus ojos eran bondadosos, del tipo de persona que aún cree que vale la pena ayudar al prójimo. «Dios santo, ¿qué están haciendo aquí solos?». Diego corrió hasta ellos, viendo inmediatamente que Geraldo estaba pasando muy mal. «Por favor», Elena imploró con la voz quebrada. «Mi esposo tiene el corazón enfermo, necesita ayuda». Diego no vaciló ni un segundo. «Vamos, los llevo al hospital ahora mismo». Ayudó a Geraldo a subir al auto. Elena, del otro lado, sosteniendo la mano del marido como si fuera una tabla de salvación. Diego aceleró en dirección a la ciudad más cercana, mirando por el espejo retrovisor para ver cómo estaba el anciano. «¿Cómo fueron a parar allí?», preguntó mientras manejaba. Elena no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que fueron abandonados por sus propios hijos? ¿Cómo contar que huyeron de un hogar de ancianos porque preferían morir libres? «Es una historia larga», murmuró. «No necesita contarla ahora», Diego dijo con gentileza. «Lo importante es llegar al hospital». Durante el trayecto, Elena observó al joven que había parado a salvarlos. Tenía manos callosas de quien trabajaba duro, ropa simple pero limpia, y principalmente tenía en los ojos esa bondad que ella casi había olvidado que existía en el mundo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó. «Diego». «¿Y ustedes?». «Yo soy Elena, él es Geraldo. Mucho gusto conocerlos y no se preocupen, todo va a salir bien». Elena no sabía por qué, pero le creyó. Por primera vez en meses, sintió que tal vez el destino no había desistido completamente de ellos. En la billetera vieja de Geraldo, guardado entre documentos antiguos, el sobre amarillento siguió guardado. Dentro de él, una herencia que cambiaría todo. Pero en ese momento, la única herencia que importaba era la bondad de un extraño que decidió parar para ayudar a dos viejos perdidos en la carretera. A veces, los ángeles llegan manejando autos viejos. Una semana en el hospital, Geraldo abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz blanca del cuarto de hospital. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor a desinfectante lo hizo temer que hubiera regresado a ese hogar maldito, pero cuando volteó la cabeza, vio a Elena sentada en una silla al lado de la cama, sosteniendo su mano con fuerza. «Regresaste a mí», susurró, y Geraldo vio que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Elena, ¿cuánto tiempo?». «Una semana completa, mi amor. Tuviste un infarto grave. Los médicos dijeron que fue por poco». Geraldo trató de recordar. La carretera, el sol abrasador, la sensación de que iba a morir allí mismo abandonado como un animal, y después un ángel, un joven de bondad en los ojos que los había salvado. «¿Dónde está el muchacho que nos trajo aquí?». «¿Diego?». Elena sonrió por primera vez en días. «Está allá afuera. No se fue ni un minuto desde que llegamos. Durmió en el pasillo todas las noches». Geraldo sintió los ojos llenarse de lágrimas. Un extraño había hecho por ellos lo que sus propios hijos no hicieron, preocuparse si vivían o morían. La puerta se abrió suavemente y Diego entró cargando una taza de café que humeaba. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Geraldo despierto. Don Geraldo, gracias a Dios, soltó el café en una mesita y se acercó a la cama. «¿Cómo se siente?». «Vivo». Geraldo respondió con una voz ronca, pero agradecida. «Gracias al Señor». «¿Qué va? Solo hice lo que cualquier persona haría». Elena y Geraldo se miraron. No era lo que cualquier persona haría. Sus propios hijos no lo habían hecho. «Diego», Elena habló, la voz embargada. «¿Por qué paraste? ¿Por qué nos ayudaste?». El joven se puso colorado, se movió inquieto, miró al suelo. «Ah, doña Elena,
Es que ustedes me recordaron a mis abuelos. Murieron cuando yo era pequeño y siempre pensé, si algún día viera a unos abuelitos necesitando ayuda. No pudo terminar la frase. Geraldo extendió la mano temblorosa y Diego la tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. Hijo, ¿qué hicimos para merecer tu bondad? Usted no hizo nada. A veces uno simplemente encuentra a las personas correctas en el momento correcto. 3 días después, en el alta médica, el doctor Santos, un hombre de 50 años con cara de quien había visto mucho sufrimiento, entregó los papeles del alta a Elena con una expresión preocupada. Doña Elena, necesito ser franco con usted. Su esposo tuvo un infarto serio. El corazón de él ya no aguanta más emociones fuertes o esfuerzo físico. Elena sintió un nudo en la garganta, aunque por dentro sintiera una opresión en el pecho. Doctor, nosotros no tenemos a dónde partir. El doctor dudó, miró los documentos, luego la observó. La familia de ustedes, ¿saben que están aquí? Ya no quieren saber nada de nosotros, doctor. El doctor Santos exhaló profundamente. Había presenciado muchos casos similares, ancianos desechados por sus propios hijos, arrojados en hospitales como basura desechable. Mire, doña Elena, oficialmente no puedo aconsejar esto, pero bajó la voz. Tengo una trabajadora social aquí que conoce una familia que acoge ancianos en situación de calle, gente bondadosa de corazón. ¿Todavía existen personas buenas en el mundo? Sí existen. Y ustedes ya conocieron a una de ellas, señaló hacia Diego, que estaba en el pasillo charlando con una mujer rubia de unos 40 años. Elena miró por la ventana del cuarto y vio a Diego gesticulando animadamente, como si estuviera explicando algo importante. La mujer rubia lo escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza. ¿Quién es ella? Es Camila, su esposa. Diego le llamó ayer y bueno, mejor que él mismo se lo cuente a usted. 1 hora más tarde, en el corredor del hospital, Diego se acercó a Elena con una sonrisa tímida, acompañado de la mujer rubia que había visto por la ventana. Doña Elena, esta es mi esposa, Camila. Camila se adelantó y, para sorpresa de Elena, la abrazó como si fueran viejas conocidas. Elena, Diego me contó todo sobre ustedes, sobre lo que hicieron sus hijos, sobre cómo escaparon de ese lugar horrible. Elena no sabía qué decir. Camila hablaba con una indignación genuina, como si el dolor de ellos fuera también suyo. Camila y yo conversamos mucho estos últimos días. Diego continuó tomando la mano de su esposa. Y queremos hacerles una propuesta. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Acaso iban a ofrecer dinero, algún trabajo? No quería ser tratada como caridad. ¿Qué tipo de propuesta? Camila se agachó para quedar a la altura de Elena, que estaba sentada en una silla de ruedas. Elena, Diego y yo estamos casados hace 10 años y nunca pudimos tener hijos. Siempre soñamos con tener una familia grande, con abuelos, tíos, primos. Y cuando los vi en esa carretera, Diego completó. Fue como si Dios hubiera puesto en nuestro camino a los abuelos que nunca tuvimos. Elena sintió las lágrimas rodando por su rostro. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo que queremos que vengan a vivir con nosotros. Camila habló con voz firme. Como familia, como los padres que nunca tuvimos, pero ustedes no nos conocen. Conocemos lo suficiente. Diego interrumpió. Sabemos que ustedes son personas buenas, que fueron maltratadas por su propia familia y sabemos que merecen amor y cuidado. Elena lloró tanto que no podía hablar. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de tanto sufrimiento, tanto rechazo, aparecían 2 ángeles ofreciendo no caridad, sino amor verdadero. Y si les damos trabajo, si nos enfermamos, si Elena... Camila sostuvo sus manos con firmeza. Cuando amamos a alguien de verdad, no existe trabajo, existe cuidado. 2 semanas después, en la casa de Diego y Camila, Elena despertó en el cuarto pequeño pero acogedor que Diego y Camila habían arreglado especialmente para ellos.
Las cortinas floridas dejaban pasar una luz suave y podía escuchar a Geraldo respirando tranquilamente en la cama de al lado. Por primera vez en meses, había dormido una noche completa sin pesadillas. En la cocina, Camila preparaba desayuno cantando una canción alegre. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó. «Buenos días, mamá Elena». Mamá Elena, las dos palabras más dulces que había escuchado en mucho tiempo. «Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste?» «Dormí bien». «¿Y papá Geraldo?» Elena sonrió. «¿Papá Geraldo?» Geraldo había llorado cuando Camila lo llamó así por primera vez. «Aún está durmiendo. El médico dijo que necesita mucho descanso». «Por supuesto. Y va a tener todo el tiempo del mundo para descansar aquí». Diego entró a la cocina, ya arreglado para el trabajo, y besó la mejilla de Elena, como hacía todas las mañanas. «Buenos días, mamá. ¿Qué vamos a almorzar hoy?» «Pensé en hacer ese pollo asado que tanto te gustó ayer». «Perfecto. Pero si usted está cansada, puede dejar que Camila cocine». «¿Qué va, hijo? Cocinar para ustedes es una alegría». Y realmente lo era. Después de años, siendo tratada como un estorbo en su propia cocina, Elena había redescubierto el placer de cocinar para personas que agradecían, que elogiaban, que pedían repetir. Diego salió al trabajo con una sonrisa en el rostro, y Camila se sentó a la mesa con Elena para desayunar. «Elena, necesito contarte algo». El tono serio de Camila hizo que Elena se preocupara. «¿Qué pasó, hija?» «Ayer, mientras ustedes estaban descansando, llegó un cartero aquí. Dijo que estaba buscando a Geraldo Silva desde hace semanas». Elena frunció el ceño. «Geraldo Silva. Ese es el nombre completo de mi esposo». «Lo sé. Y trajo esto». Camila tomó un sobre grueso y oficial de encima del refrigerador. «Dijo que es urgente». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, oficial, con el sello de un bufete de abogados. «¿Qué será?» «No sé, mamá. Pero creo que es mejor despertemos a papá Geraldo para abrir juntos». Media hora después en la sala, Geraldo estaba sentado en el sofá cómodo, aún en pijama, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Elena estaba a su lado, Camila y Diego en los sillones enfrente, todos con expresiones ansiosas. «Ábrelo ya, Geraldo», Elena susurró. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos». Geraldo rasgó el sobre despacio. Adentro había varios documentos, todos con membrete oficial y sellos notariales. Sus ojos corrieron por las líneas, tratando de descifrar el lenguaje jurídico complicado. De repente, se puso blanco como papel. «Elena, Elena, esto no puede estar correcto». «¿Qué fue? ¿Qué dice ahí?» Geraldo movió la cabeza, releyó el documento, volvió a mover la cabeza. «Dice que mi abuelo, el viejo Sebastián». «¿Qué tiene su abuelo, Geraldo?» «Tenía propiedades, muchas propiedades». «¿Y ahora?» «Ahora son mías». Camila y Diego se miraron. «¿Qué tipo de propiedades, papá?» Geraldo miró el documento una vez más, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. 12 inmuebles en el centro de la ciudad, todos alquilados, y su voz falló. Una cantidad de dinero que estaba generando intereses desde hace 20 años. «¿Cuánto dinero, Geraldo?» Elena preguntó con voz temblorosa. Geraldo volteó la página, buscó el número que cambiaría sus vidas para siempre. 18 millones de reales, Elena. 18 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se llevó la mano a la boca. Diego se recostó en el sillón como si hubiera recibido un golpe. 18 millones. Elena repitió sin poder procesar la información. «Dice aquí que estaban tratando de localizarme desde hace años, que enviaron cartas a nuestra dirección anterior, pero Geraldo se detuvo entendiendo todo de una vez. Pero las cartas deben haber llegado cuando ya estábamos viviendo con los muchachos». Elena sintió una rabia sorda subiendo por el pecho. «Deben haber interceptado todo, Elena». Geraldo la miró con lágrimas en los ojos. Los hijos sabían de la herencia y aún así nos abandonaron para morir. Elena sintió una mezcla de alegría y tristeza profunda. «Somos ricos, Geraldo.
Después de toda una vida de pobreza, de humillación, de desprecio, somos ricos, pero en lugar de pura alegría, sentía una tristeza profunda. ¿De qué servía tener dinero ahora, cuando los hijos que más amaba en el mundo la habían rechazado? Camila se levantó y los abrazó a ambos. «Papá, mamá, esto es maravilloso». «Sí», Elena murmuró, pero llegó demasiado tarde. Diego se acercó y puso la mano en el hombro de Geraldo. «No llegó tarde, papá. Llegó en el momento justo, en el momento en que finalmente encontraron una familia que los ama de verdad». Elena miró a esos dos jóvenes que habían abierto el corazón y la casa para dos ancianos abandonados. Diego tenía razón. El dinero no había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando lo necesitaban, cuando finalmente tenían una familia verdadera para compartir la felicidad. Pero sabía que cuando los hijos descubrieran sobre la herencia, volverían arrastrándose, llorando lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón que no sentían. Y esta vez Elena sabía exactamente lo que les iba a decir. Un mes después del descubrimiento de la herencia, Elena estaba colgando ropa en el tendedero del patio cuando sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Era una mañana soleada de sábado. Camila había ido al mercado y Diego estaba arreglando el grifo de la cocina. Todo absolutamente normal, pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran, como cuando una tormenta se está acercando. Geraldo apareció en la puerta trasera, apoyado en el bastón que el médico había recomendado después del infarto. Su rostro, que había recuperado color y vida en las últimas semanas, estaba pálido como papel viejo. «Elena», susurró, la voz temblorosa, «hay un auto negro parado en nuestra calle desde hace 20 minutos». Ella soltó la ropa mojada en la canasta y corrió adentro de la casa, el corazón latiendo desacompasado en el pecho. Por la ventana de la sala logró ver el lateral de un BMW nuevo, reluciente bajo el sol de la mañana como una amenaza silenciosa. «Nos encontraron», murmuró, las palabras saliendo como una sentencia de muerte. «¿Cómo? ¿Cómo lo lograron?» Elena no respondió porque conocía la respuesta. Dinero. El dinero compra todo, hasta la ubicación de dos ancianos que solo querían vivir en paz. 15 minutos de tortura silenciosa después, las puertas del BMW se abrieron simultáneamente, como si hubieran ensayado ese momento. Fernando bajó del lado del conductor, ajustándose la corbata cara con movimientos calculados. Marcia emergió del asiento del pasajero como una reina bajando de su carroza, los tacones altos haciendo ruido en el asfalto como martillos golpeando un ataúd. Cayo salió último, bostezando y estirándose como si despertarse antes del mediodía fuera una tortura insoportable. Los tres caminaron hacia la pequeña puerta de la casa con la arrogancia de quien sabe que tiene poder. No había prisa en los movimientos, no había ansiedad por ver nuevamente a los padres. Era la caminata confiada de depredadores que finalmente habían acorralado a sus presas. Elena observó a través de la cortina, sintiendo el estómago contraerse como un puño cerrado. Fernando había engordado, señal de que estaba comiendo bien, muy bien. Marcia usaba aretes de diamante que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Cayo vestía una camisa que costaba más que la cuenta de luz de un mes completo. «Están bien de vida», murmuró con amargura. «Muy bien de vida con el dinero que economizaron deshaciéndose de nosotros». El timbre sonó, un sonido simple, común, que esa mañana sonó como campana de funeral. Geraldo se levantó del sillón donde estaba leyendo el periódico, cada movimiento pareciendo exigir coraje sobrehumano. «¿Abro?» «No». Elena sostuvo el brazo de su esposo con fuerza. «Abrimos juntos. No merecen que uno de nosotros enfrente esta humillación solo». En la puerta, cara a cara con el pasado, cuando Elena abrió la puerta, el primer pensamiento que tuvo fue cómo los hijos le parecían extraños.
No físicamente. Físicamente seguían iguales, pero había algo en los ojos, en la postura, en la manera como la miraban, que la hizo sentir como si estuviera frente a tres desconocidos malintencionados. «Mamá». Fernando habló primero, pero la palabra sonó mecánica, ensayada como un parlamento memorizado de teatro amateur. «Papá». Marcia saludó con la cabeza, pero no hizo ademán de acercarse para un abrazo o siquiera un beso en la mejilla. Cayo ni habló. Apenas miró alrededor con una expresión de quien está evaluando una propiedad para comprar. «¿Qué quieren aquí?», Elena preguntó, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «¿Qué pregunta es esa, mamá?». Fernando forzó una sonrisa que no engañaría a ningún niño. «Vinimos a ver cómo están. Estábamos preocupados». Geraldo soltó una risa amarga que cortó el aire matutino. «Preocupados después de 2 meses de silencio absoluto». Marcia dio un paso adelante, tratando de asumir el control de la situación, con esa manera autoritaria que Elena conocía también. «Papá, ya explicamos en su momento que era por su bien. El hogar de ancianos era el mejor lugar. El mejor lugar era el infierno en la tierra». Geraldo explotó, su voz resonando por la calle Pacífica. «¿Sabían eso cuando nos abandonaron ahí?». Algunos vecinos comenzaron a asomarse a las ventanas, atraídos por el tono alterado de la conversación. Doña Lucía, la vecina de 70 años que vivía en la casa de al lado, abrió la cortina discretamente, pero Elena podía sentir sus ojos curiosos observando la escena. «Papá, por favor, no hable así». Fernando miró nervioso a los lados, claramente incómodo con la atención que estaban atrayendo. «Vamos a conversar dentro de casa como personas civilizadas». «Ah, ¿personas civilizadas?». Elena sintió una rabia sorda subiendo del pecho como lava de volcán. «Las personas civilizadas no abandonan a sus propios padres en una carretera desierta». Cayo finalmente habló, con ese tono de impaciencia que siempre usaba cuando las cosas no salían como él quería. «Miren, pueden parar con todo ese drama. Vinimos aquí a resolver esta situación de una vez por todas». «¿Y qué situación?», Geraldo preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Marcia y Fernando intercambiaron una mirada rápida. Esa comunicación silenciosa que Elena conocía desde cuando eran niños y habían hecho alguna travesura. La situación de la herencia. «Papá». Fernando dijo las palabras despacio, como si estuviera explicando matemáticas a un niño, la herencia del abuelo Sebastián. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo desacompasado en el pecho. «¿Cómo? ¿Cómo saben de eso? Siempre supimos, mamá». Marcia respondió con una naturalidad que heló la sangre de Elena. «Las cartas del bufete de abogados llegaban a casa desde hace años. Guardamos todo esperando el momento correcto». «¿Es el momento correcto para qué?». «Para resolver la situación de la familia de una vez por todas». Cayo respondió sacando el celular del bolsillo y revisando los mensajes como si la conversación fuera apenas un inconveniente en su agenda. Elena sabía que esta conversación definiría el resto de sus vidas. El momento de la verdad había llegado y ella estaba lista para él. 20 minutos después en la sala de estar, por más que doliera admitir, Elena había dejado entrar a los hijos. No por amor o nostalgia, esos sentimientos habían muerto esa mañana de abandono, sino porque sabía que esta conversación era inevitable y prefería tenerla en territorio conocido. Los 3 hijos se acomodaron en el sofá como si fueran los dueños de la casa. Fernando cruzó las piernas y ajustó el saco caro. Marcia sacó un espejito del bolso de marca y retocó el labial rojo sangre. Cayo siguió jugando con el celular, claramente aburrido con toda la situación. Elena y Geraldo se sentaron en los sillones de enfrente, manteniendo distancia, como si los hijos fueran animales salvajes que podrían atacar en cualquier momento. Entonces, Fernando comenzó asumiendo ese tono de ejecutivo que usaba cuando quería intimidar a alguien. «Vamos directo al grano. Ustedes heredaron 18 millones de reales y 12 propiedades del bisabuelo.
Ese es dinero de la familia, dinero nuestro. Elena corrigió, su voz cortante como cuchilla. Herencia dejada para Geraldo, no para ustedes. Mamá, por favor. Marcia suspiró dramáticamente como si Elena fuera una niña caprichosa. Ustedes tienen 70 y picos años. ¿Para qué necesitan tanto dinero? ¿Para qué necesitamos? Geraldo se levantó del sillón con dificultad, apoyándose en el bastón, para vivir con dignidad, para no depender de nadie, para nunca más ser tratados como basura. Nadie los trató como basura. Cayo habló por primera vez desde que había entrado, sin ni siquiera levantar los ojos del celular. Encontramos la mejor solución para una situación difícil. ¿Solución? Elena rió, pero no había humor en la risa. Nos arrojaron en un hogar de horrores y desaparecieron de la faz de la tierra. Era un lugar decente. Marcia argumentó, cruzando las piernas y ajustándose la falda cara. Tenía enfermería, comida, techo. Tenía olor a muerte en cada rincón. Geraldo gritó y Elena vio que sus manos temblaban de rabia contenida. Tenía ancianos llorando por los hijos que nunca los visitaban. Tenía gente muriendo de tristeza. Fernando se inclinó hacia adelante, asumiendo una postura más agresiva. Papá, usted está siendo dramático. Lo importante es que ahora encontramos una solución para todos los problemas. ¿Qué solución? Ustedes vuelven a casa con nosotros, Marcia anunció, como si fuera lo más natural del mundo. Nosotros los cuidamos y el dinero de la herencia queda en familia, donde siempre debería haber estado. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. La audacia, el descaro, la completa falta de vergüenza de esos 3 seres que habían salido de su vientre era desgarradora. ¿Casa? Ella susurró. ¿Qué casa? ¿La casa de ustedes, donde éramos tratados como estorbos? ¿La casa donde no podíamos ni respirar sin molestar? Mamá, las cosas eran diferentes en esa época. Fernando intentó un tono conciliador que sonaba falso como billete de 3 reales. Ahora que sabemos de la herencia, todo puede ser diferente. Ah, ahora todo puede ser diferente. Elena se levantó también, y por primera vez en meses, Marcia parecía ligeramente intimidada. Ahora que hay dinero de por medio, se acuerdan que tienen padres. En ese momento, la puerta principal se abrió y Camila entró cargando bolsas del mercado. Se detuvo en medio de la sala, analizando la escena con ojos entrenados para detectar peligro. Inmediatamente percibió la tensión en el aire. Vio a Elena y Geraldo con expresiones de dolor y a los 3 extraños elegantes sentados en el sofá como si fueran dueños del lugar. «Hola», dijo simplemente, pero había hielo en su voz. Los 3 hijos se voltearon hacia ella como halcones avistando una presa. Marcia la examinó de arriba abajo. Ropa simple del mercado, cabello recogido en una cola práctica, manos callosas de quien trabaja. «¿Y tú eres?», Marcia preguntó con una arrogancia que hizo que Camila apretara las asas de las bolsas con fuerza. «Soy Camila, la hija de ellos». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sólido. Cayo finalmente levantó los ojos del celular. Fernando se enderezó en el sillón. Marcia arqueó una ceja perfectamente delineada. «Hija». Cayo soltó una risita sarcástica. «Nuestros padres anduvieron haciendo adopciones». Camila depositó las bolsas en el suelo con movimientos controlados, pero Elena podía ver que estaba hirviendo de rabia por dentro. «No se necesita adopción cuando ganas padres que te aman de verdad», Camila respondió, mirando directamente a los ojos de Cayo, «y cuando retribuyes ese amor, en lugar de botarlos como basura». La frase cortó el aire como un latigazo. Fernando se levantó del sofá, el rostro rojo de indignación. «Escucha, muchacha, tú no sabes nada sobre nuestra familia, no sabes nada sobre nuestra historia, sé lo suficiente». Camila respondió sin retroceder ni un milímetro.
Sé que los encontré abandonados, enfermos, con el corazón partido por la crueldad de sus propios hijos. Sé que lloraban todas las noches, preguntándose qué habían hecho mal para merecer tanto desprecio. Marcia intentó un enfoque diferente, forzando un tono maternal que no engañaba a nadie. Camila, ¿verdad? Mira, Camila, nosotros agradecemos mucho que hayas cuidado a nuestros padres durante este periodo difícil. Podemos hasta compensar económicamente el trabajo que tuviste. ¿Trabajo? Camila soltó una carcajada que no tenía nada de humor. Yo no tuve trabajo. Gané los padres maravillosos que siempre soñé tener. ¡Qué conmovedor!, Cayo murmuró, volviendo a jugar con el celular. Pero el juego de casita se acabó. Nuestros padres van a volver a casa con nosotros. ¿Juego? Camila se acercó al sofá como una leona protegiendo a sus cachorros. El único juego aquí es ustedes fingiendo ser hijos después de haber abandonado a sus padres para morir en una carretera. Elena observaba todo como si fuera una película surreal. De un lado, 3 personas que habían salido de su propio cuerpo, que había amado incondicionalmente durante décadas. Del otro lado, una mujer joven que había elegido amarlos cuando más lo necesitaban y se dio cuenta con una claridad dolorosa quién realmente merecía ser llamado familia. «Basta», dijo, y su voz cortó todas las otras conversaciones. Todos se voltearon hacia ella esperando. Elena respiró hondo, miró a cada uno de los 3 hijos. Fernando con su arrogancia empresarial, Marcia con su frialdad calculista, Cayo con su desprecio perezoso, y sintió una paz extraña invadiendo su corazón. Finalmente sabía lo que tenía que hacer. ¿Quieren saber nuestra decisión?, preguntó, la voz saliendo firme como piedra. Fernando se enderezó en el sofá, confiado de que el dinero hablaría más alto que cualquier rencor. Marcia cruzó las piernas elegantemente, ya imaginando cómo gastaría la herencia. Cayo ni levantó los ojos del celular. «Nuestra decisión», Elena continuó, cada palabra pesando toneladas, «es que se vayan de nuestra casa ahora». El silencio que siguió fue absoluto. El mundo se detuvo. Hasta el reloj de pared pareció dejar de hacer tic-tac. Fernando parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Cómo así, mamá? Como dije, váyanse de aquí y nunca más vuelvan». Marcia soltó una risita nerviosa, esa que siempre soltaba cuando algo no salía como lo planeado. «Mamá, usted no puede estar hablando en serio. Estoy hablando más en serio de lo que he hablado en mi vida». Cayo finalmente levantó la cabeza del celular, la expresión cambiando de tedio a incredulidad. «No pueden echarnos. Somos sus hijos». «¿Hijos?». Geraldo se levantó del sillón, apoyándose en el bastón, pero con una dignidad que Elena no veía desde hace meses. «Los hijos no abandonan a los padres en una carretera para morir. Papá, los hijos no interceptan cartas de herencia y mienten durante años. Podemos explicar. Los hijos no vuelven después de 2 meses solo porque descubrieron que hay dinero involucrado». 5 minutos de intentos desesperados después, Fernando se levantó del sofá, el rostro rojo de indignación y pánico. «Papá, mamá, no pueden hacer esto. Ese dinero es de la familia, es nuestro derecho». «¿Derecho?». Elena soltó una carcajada que cortó el aire como navaja. «Ustedes perdieron cualquier derecho cuando nos votaron como basura». Marcia intentó una última jugada, forzando lágrimas que no convencían ni a ella misma. «Mamá, por favor, nos equivocamos. Está bien, reconocemos que nos equivocamos, pero ahora queremos arreglar todo». «¿Arreglar?». Camila se adelantó, los puños cerrados. «¿Quieren arreglar o quieren garantizar acceso a la herencia?». Cayo explotó, perdiendo totalmente la compostura. «Escucha, entrometida. Ese dinero es nuestro por derecho de sangre. Ustedes no son nada para ellos. Nosotros somos la familia que ellos eligieron cuando la familia de sangre los abandonó». Diego apareció en la puerta en ese momento, aún con el uniforme de trabajo, pero con una autoridad que hizo que los 3 hijos retrocedieran instintivamente. Fernando intentó intimidar. «Ustedes no tienen derecho legal sobre nuestros padres.
Nosotros podemos acudir a la justicia. ¿Pueden? Diego sonrió, pero no había humor en la sonrisa. ¿Y van a explicar al juez cómo abandonaron a dos ancianos en una carretera? ¿Cómo los internaron a la fuerza en un hogar de horrores? ¿Cómo nunca los visitaron? Nunca llamaron. Nunca se preocuparon si estaban vivos o muertos. La amenaza resonó en el aire como un disparo. Los tres hijos se miraron, dándose cuenta de que habían perdido todas las cartas. 10 minutos después en la puerta. Esto no se va a quedar así. Marcia gritó mientras caminaba hacia el BMW, los tacones altos, haciendo ruido en el asfalto como disparos. ¿Se van a arrepentir? Ya nos arrepentimos. Elena respondió desde la terraza, la voz calmada como agua quieta. Nos arrepentimos de haber criado 3 hijos sin corazón. Cayo se volteó una última vez, el rostro contorsionado de odio puro. Cuando ustedes mueran, ese dinero va a ser nuestro de todas formas por ley. Si están tan seguros de eso, Geraldo habló, apoyado en Camila y Diego como si fueran sus muletas humanas, ¿por qué no esperan pacientemente? Fernando subió al auto con movimientos bruscos, encendió el motor y aceleró con fuerza, haciendo que las llantas chirriaran en el asfalto. El BMW negro desapareció en la esquina como una nube de tormenta alejándose. Los vecinos que se habían asomado a las ventanas durante la discusión comenzaron a dispersarse, algunos moviendo la cabeza con desaprobación, otros comentando en voz baja sobre la escena que habían presenciado. Elena sintió las piernas temblorosas y se apoyó en la baranda de la terraza. Toda la adrenalina de la confrontación estaba saliendo de su cuerpo, dejándola exhausta. Se acabó, susurró. Se acabó, sí, mamá Elena. Camila la abrazó con fuerza. Usted fue valiente como una leona, pero Elena sabía que aquello estaba lejos de terminar. Los hijos volverían de una forma u otra, ellos volverían. Una semana después, en el bufete del abogado Dr. Pereira, un hombre canoso de 60 años con lentes de marco dorado, organizó los papeles sobre la mesa de caoba con movimientos precisos. Elena, Geraldo, Camila y Diego estaban sentados en las sillas de cuero esperando. Entonces, señor Geraldo, doña Elena, está todo resuelto. La herencia está oficialmente transferida a los señores. ¿Y sobre nuestros hijos? Elena preguntó. No tienen derecho legal alguno sobre la herencia mientras los señores estén vivos. ¿Y después? Doctor Pereira sonrió. Bueno, eso va a depender del testamento que los señores hagan. Elena y Geraldo se miraron. Sabían exactamente lo que querían hacer. 2 años después, la casa sencilla de Diego y Camila se había transformado en un hogar lleno de vida. Con parte de la herencia, habían ampliado la construcción, creado un jardín mayor donde Geraldo cultivaba sus plantas y principalmente abierto las puertas para otros ancianos abandonados que necesitaban amor y cuidado. Elena estaba en la cocina preparando almuerzo para 8 personas. Además de ellos 4, estaba doña Concepción, que sacaron del hogar de ancianos, don Juan, encontrado en una plaza sin tener dónde dormir, doña María, abandonada por los hijos en una terminal de autobuses, y don Pedro, cuyos hijos se mudaron al exterior y nunca más dieron noticias. «Abuela Elena», gritó una voz infantil en el jardín. Elena sonrió al escuchar a la nieta que había ganado de regalo, la hija de 3 años de Camila y Diego, nacida poco después que se mudaron a la casa más grande. La pequeña Sofía, bautizada con el nombre de la bisabuela de Elena, había traído aún más alegría para aquella familia improvisada. Geraldo entró a la cocina, más sonrosado y saludable de lo que había estado en años. Elena, llegó una carta. Ella miró el sobre y reconoció inmediatamente la letra de Fernando. Era la 5ª carta en 2 años. Las otras las había quemado sin abrir. «¿Qué quieres hacer con esta?», Geraldo preguntó. Elena tomó el sobre, lo miró por un momento, después lo tiró directo a la basura. «Lo mismo que ellos hicieron con nosotros», respondió. «Tirarlo a la basura».
Esa tarde, sentada en la terraza rodeada de personas que la amaban de verdad, Elena observó el atardecer pintando el cielo de dorado. Geraldo estaba a su lado, sosteniendo su mano como lo hacía desde hace 50 años. Camila y Diego jugaban con Sofía en el jardín. Los otros ancianos conversaban animadamente sobre los planes para el día siguiente. Así era como una familia debería ser. No sangre, no genes, no obligaciones legales, amor, cuidado, elección. Elena cerró los ojos y agradeció a Dios por la lección más difícil y más valiosa de su vida. A veces necesitamos perder la familia que tenemos para encontrar la familia que merecemos. 3 años después, cuando Geraldo murió durmiendo tranquilo en sus brazos en una madrugada de primavera, el testamento que dejó donó toda la herencia para Camila, Diego y los otros ancianos que habían encontrado familia en la casa que el amor construyó. Fernando, Marcia y Cayo recibieron cada uno la cantidad simbólica de una real, junto con una carta que decía simplemente: «Para los hijos que me abandonaron cuando más los necesité, dejo lo mismo que ustedes me dieron cuando más necesité de ustedes». Nada, pero la verdadera herencia que Geraldo dejó no estaba en el dinero. Estaba en la lección que enseñó a todos los que lo conocieron, que familia no se define por la sangre, sino por el amor que elegimos dar y recibir. Elena continuó viviendo en la casa con su nueva familia hasta los 95 años. Nunca más vio o habló con los 3 hijos que la abandonaron. Diego y Camila la cuidaron hasta el último día, como verdaderos hijos hacen. Cuando Elena murió, pacíficamente rodeada de amor, dejó atrás no solo una herencia financiera, sino un legado mucho más valioso: la prueba de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, y que a veces los extraños que nos acogen son más familia que aquellos que comparten nuestra sangre. Fernando, Marcia y Cayo trataron de impugnar el testamento en la justicia, pero el abogado había documentado todo: el abandono, la interceptación de las cartas, el desprecio, la codicia. El juez fue categórico: quien siembra viento cosecha tempestad, quien siembra abandono cosecha soledad. La casa que Elena y Diego construyeron con amor continúa funcionando hasta hoy, acogiendo ancianos abandonados y probando que familia es mucho más que lazos de sangre. Es elección, es cuidado, es amor incondicional. Y en las paredes de esa casa, una placa con los nombres de Elena y Geraldo recuerda a todos los que viven ahí. Aquí moran personas que aprendieron que la verdadera familia es aquella que elegimos cuando nuestra alma necesita refugio. La historia de Elena y Geraldo se esparció por la ciudad, inspirando a otras personas a abrir sus corazones para ancianos abandonados. Surgieron otras casas, otras familias, otros hogares construidos no por la sangre, sino por el amor. Fernando, Marcia y Cayo continúan sus vidas, más ricos materialmente, pero infinitamente más pobres espiritualmente. Nunca entendieron que tiraron a la basura la riqueza más valiosa que podrían haber tenido: el amor incondicional de 2 padres, que los amaron más que a su propia vida. A veces, cuando pasan por la calle donde Elena y Geraldo vivían, bajan la cabeza y aceleran el paso. Saben que ahí vive la familia que podrían haber sido si hubieran elegido el amor en lugar de la codicia. La justicia divina, como siempre, llegó en el momento justo, no como castigo, sino como lección, no como venganza, sino como consecuencia. Elena y Geraldo encontraron al final de la vida lo que mucha gente busca toda la vida: una familia de verdad, un hogar lleno de amor y la paz de saber que fueron amados exactamente como eran. Y así termina la historia de 2 almas que casi fueron destruidas por la ingratitud, pero que renacieron a través de la bondad de extraños que se convirtieron en familia. El dinero fue apenas el medio, el amor fue el fin, y el amor, como siempre, triunfó.
En la lápida sencilla, donde Elena y Geraldo descansan juntos, una frase resume sus vidas. Aquí yacen dos personas que aprendieron que familia no es donde nacemos, sino donde nuestro corazón encuentra refugio. Diego y Camila, hoy con cabellos canosos y nietos propios, aún cuidan de la casa que se volvió hogar de cientos de ancianos a lo largo de los años. Saben que son los guardianes de un legado que va mucho más allá del dinero, el legado del amor que elige, del cuidado que no espera retribución, de la familia que se construye con el corazón. Y cada vez que un nuevo anciano llega a la casa abandonado y sin esperanza, Diego y Camila cuentan la historia de Elena y Geraldo, probando que no importa cuán oscura sea la noche del alma, siempre hay una aurora esperando para nacer. La verdadera herencia que Elena y Geraldo dejaron no fue medida en reales, sino en sonrisas, no en propiedades, sino en vidas transformadas, no en testamentos, sino en testimonios de que el amor verdadero nunca muere, apenas se multiplica. Y así, dos personas que fueron arrojadas como basura se transformaron en los pilares de una revolución silenciosa de amor, probando que a veces Dios permite que seamos quebrados para que podamos ser reconstruidos de una forma aún más hermosa. Esta es la historia de Elena y Geraldo. Esta es la historia de todos nosotros que un día necesitamos elegir entre el rencor y el perdón, entre la amargura y la esperanza, entre morir de tristeza o renacer de amor. Ellos eligieron el amor y el amor los eligió de vuelta. Fin de la historia.